Empezamos este lunes de la segunda semana de Pascua, del 4 de abril del 2016, con esta música que empezamos y seguimos. Vamos a escuchar antes, pronto, lo que nos dice Juan número 3, capítulo 3, del 1 al 8, bajo la música. Dice así el texto, 4 de abril, lunes. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Pues bien, nos metemos de lleno en esta narración, en este evangelio magnífico, en esta segunda de Pascua que viviremos a lo largo de este año. Y nos hacemos antes, como siempre, una pregunta para dar sentido a la existencia de este relato, para responder si verdaderamente estamos en órbita. Dice así: ¿en qué sentido se concreta para mí la expresión que dijo Jesús, nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? Pues bien, nos metemos de lleno y decimos: desde un punto de vista literario, este capítulo es un auténtico rompecabezas. Saltos de la primera persona del plural, nosotros, a la tercera del singular, repeticiones y añadidos forzados en una monotonía de temas reiterados sin llegar a alcanzar un conjunto bien trazado. Por eso es un rompecabezas, que nos indica que el texto no es producto de una redacción momentánea, ni obra de un único autor. Durante un tiempo prolongado se fueron añadiendo reflexiones que surgían en medio de la comunidad y que, según algún nuevo glosador, justaponía el texto el original.
El tema de fondo parece ser doble. Por un lado, el diálogo con el judaísmo acerca de la persona de Jesús pone de manifiesto la dificultad que un judío debía experimentar para adherirse al mensaje del Maestro, del Nazareno, de Jesús de Nazaret. Por otro, intentarían mostrar la superioridad del bautismo cristiano, nacer del Espíritu, por encima de la religiosidad judía, y más tarde sobre el bautismo de Juan. Esta polémica con el judaísmo de finales del siglo I, el autor insiste en que para acoger a Jesús es necesario nacer de nuevo, y emplea el término griego anacén, que significa a la vez de nuevo y nacer de lo alto. Pero desde nuestra perspectiva espiritual, no dual, transreligiosa, nacer de nuevo encierra un significado todavía más radical. Implica reconocer la falsedad de la identificación con el yo como medio para acceder a nuestra verdadera identidad. Es decir, tiene por tanto el significado de una auténtica metanoia o conversión en el sentido más profundo que se debe dar al término, cambio de mente y de corazón. De ahí que nacer de nuevo, en esta lectura, equivale por tanto a despertar, a salir del sueño, a salir de la confusión provocada por atribuir realidad a la afición del yo, y experimentamos como conciencia ilimitada. Por ello, tenemos que reconocernos y vivir de ella. Eso es nacer de nuevo, volver a nuestra identidad, a lo que fuimos cuando Dios nos creó para el mundo. Pero bien, vayamos más y dejamos esa psicología de la mente, del yo, que ya sabemos, que hemos comentado, que nos traiciona mucho la mente cuando solamente pensamos con ella y poco con el corazón. Pisemos un poco de tierra. Una persona que se ha visto temida en una situación límite y ha salido con vida, por ejemplo, un accidente mortal, una enfermedad muy grave, suele decir, o se suele decir, es como si hubiera nacido de nuevo. Esta es la expresión más normal. Este tipo de situaciones suelen marcar un antes y un después en la vida de una persona. Y a partir de ese momento, todo cambia, todo es distinto y se empieza a vivir de otra manera. Esta es la imagen que Jesús toma para explicarle a Nicodemo lo que tenía que hacer, si es que efectivamente estaba dispuesto a integrar su vida a lo que veía en la vida de Jesús y lo que oía de sus labios. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Diciéndole que se tenía
que dejar llevar por el Espíritu. El Espíritu, el pneuma, es como el viento. Nadie controla la dirección del viento, ni su fuerza. El que se deja llevar por el Espíritu, el viento, es una persona que se caracteriza por su libertad. Es decir, una persona incontrolada, incontrolable. A esto le temen mucho los sectarios. Una persona que no tiene nada que perder porque está convencido de esa libertad y dice la verdad, eso le temen los sectarios. Es en definitiva una persona libre, porque para Jesús, por tanto, la oferta que Él hace a los seres humanos es la oferta de la libertad, lo más grande que el hombre tiene. La libertad que no se deja controlar, ni dominar, ni someter. Por eso le temen los estados a los hombres que viven así. Bien, sigamos. No olvidemos que Jesús le dijo esto a un fariseo. Y bien sabemos que los fariseos eran hombres que si por algo se caracterizaban, era por su sometimiento incondicional a la ley, a la religión, a los maestros de la ley y a sus normas. Se sabe que el movimiento fariseo tuvo su origen en el fracaso de los profetas para restaurar a Israel. Fue en los días de Ezequiel y Jeremías cuando concibió Israel la idea de establecer su sistema bajo la obediencia de la ley. Y cuando el pueblo regresó del destierro de Babilonia, pensó que el camino de la libertad profética la había llevado al fracaso. De ahí el convencimiento de que el camino más seguro es el camino de la ley y los rituales sagrados del templo. Pues sí, así lo afirmaron y así lo vivieron. Y Jesús vino con esta actitud suya a romper con ese proyecto. La ley tenía que ser sustituida por algo mucho más fuerte que la misma ley, que es el Espíritu. Esto es nacer de nuevo. No confundamos los términos. Nacer de nuevo es dejarlo todo, es cambiar, porque lo viejo ha acabado, la ley ha acabado. Está llevada por la fuerza del Espíritu, y el Espíritu de Dios no lo puede romper nadie. Es la fuerza mayor que el hombre puede tener en la tierra cuando tiene ese Espíritu. Pues bien, tú y yo, que queremos ser cristianos y tener el Espíritu de Jesús, que es el que llevó esa vida nueva y que nos trajo y nos dijo que tenemos que cambiar. Si no cambiáis, todos pereceréis, lo dijo Jesús. Nuestra actitud debe ser de cambio siempre. Siempre que nos levantemos, tenemos que estar dispuestos a cambiar, porque algo nuevo nace todos los días. Algo nuevo tenemos que averiguar para que se rompa lo viejo. Por eso Jesús en otra ocasión, pues no echar el vino nuevo en odres viejos,
porque se romperán los odres y se perderá el vino. A vino nuevo, odres nuevos. Pues bien, esa maravillosa atención que nos trae el Salvador, Jesús de Nazaret, es lo que quiso decir a Nicodemo y nos quiso decir a cada uno de los cristianos, a los que queremos seguir a ese Jesús nuevo que trae para hacer una humanidad nueva, pero que hay que construirla. Pensar, hermanos, que cuando tenemos el espíritu fuerte de Jesús, el que le dio el Padre, y se comunique a cada uno de nosotros por la gracia de Dios, no hay poder, no hay sistema que pueda doblarlo, no hay sistema que pueda con él. Por eso Jesús, antes de irse, lo dijo: quien me sigue hará mayores obras que yo. Es cuestión de que lo creamos, es cuestión de que nos pongamos en forma, y así el mundo creerá. No haciendo lo mío y lo tuyo, sino lo que Dios quiere, y es que seamos criaturas nuevas, con una mentalidad totalmente distinta del mundo. Por eso Jesús dice: no los saques del mundo. Ellos no son del mundo, ellos no piensan como el mundo, pero solamente líbralos del mal. Y para que no se contagien con este mundo ese mundo que estáis viviendo en este momento también, de esta crisis tan fuerte, no es el mundo de Dios. No es lo que Dios quiere, no es su reino. Y Él viene a traer ese reino. Y que aceptemos ese reino con toda libertad. En definitiva, es volver a lo que fuimos al principio de nuestra creación, a ser imagen y semejanza de Él. Eso son lo que somos, y eso es lo que debemos de ser. Si así lo hacemos, seremos felices en esta vida, estaremos gustando la transformación del Tabor, la felicidad del cielo, para que esa felicidad sea eterna, sea sin sufrimiento. Y entonces ya estaremos para siempre donde teníamos que estar. Nosotros no podemos morir. Dios nos ha creado para morir, sino para vivir para siempre. Pues bien, seguimos la celebración de la Eucaristía y ya el martes hablaremos de otro tema en esta Pascua del año 2016. Hasta ahora, hasta siempre, un abrazo de paz, que la necesitamos, y escucha un poco esta música reflexionando.